La otra cara. La Constitución de 1945. Al efectuar un somero análisis a esta Constitución que constaba de 212 artículos se puede apreciar que se alineaba con la Constitución española de 1931 aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931 y definía a España como una república democrática de trabajadores, al mejor estilo bolchevique como fruto de las elecciones generales de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República y estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil. Emulaba también a la Constitución mexicana de 1917. El énfasis de la nueva Constitución se hizo en el área social quedando plasmados 17 artículos que definen los derechos al salario mínimo, jornada laboral, descanso y vacaciones, sindicalización y huelga, trabajo de mujeres y menores de edad, indemnización por despido, seguridad social, y muchos otros puntos que en realidad parecieran haber sido más adecuados a una ley de trabajo que a una carta fundamental. En una de sus partes más significativas y polémicas, se reconoce la propiedad privada pero condicionada a su función social. Con esta interpretación de corte socialista se destapó una caja de Pandora que afecta a nuestra república hasta el presente. También redujo los poderes que el Ejecutivo había acumulado durante el periodo liberal. Esta Constitución le otorgó al Legislativo el poder para vetar designaciones al Gabinete de Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia y estableció que el Presidente de la República fungía como comandante general del Ejército y el Congreso designaría al jefe de las Fuerzas Armadas luego de escoger dentro de una terna de candidatos que era enviada por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Nueva institución compuesta por 15 oficiales de alto rango que eran electos en votaciones que se efectuaban en todos los cuerpos y unidades militares de la República. Como se puede analizar, perversamente, el presidente nombraba al ministro de la Defensa, Arbenz, y para mantener dividido el poder militar la jefatura de las Fuerzas Armadas, Coronel Arana. Juraba lealtad ante el Congreso, cuya mayoría era de la izquierda arevalista, y la Constitución delegaba en el Ejército la responsabilidad de defenderla y los principios democráticos de la Revolución. Además el Ejército de Guatemala se denominaría Ejército de la Revolución. Como se puede apreciar la dualidad de mando fomentó el disenso en el cuerpo de oficiales. El presidente impartía órdenes a través del ministro de la Defensa, Arbenz, nombrado por él, pero el jefe de las Fuerzas Armadas con mando operativo sobre el Ejército era nombrado por el Congreso, al cual debía de jurar lealtad. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas estaba integrado por el presidente de la República, el ministro de la Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor, además de los comandantes de las 7 zonas militares existentes en aquella época, y 13 oficiales electos por voto secreto en elecciones en donde intervenían todos los jefes y oficiales de alta en las fuerzas permanentes, servicio activo. Artículo 156 de la Constitución de 1945. De esta forma fue mañoseada la institución armada por los políticos que siempre han pretendido tenerla al servicio de sus intereses particulares o de grupo, y no de la nación. Con estas disposiciones se rompía la cadena y unidad de mando y se abría al interior de ejército una abierta politización y polarización que luego se manifestaría con rebeliones y rupturas. Al llevar al interior de la institución elecciones al estilo bolchevique se estaba fomentando el involucramiento de los oficiales en la toma de decisiones políticas al tener que tomar partido como parte de un electorado que jamás debió de existir pues eran ellos en última instancia quienes designaban a su propio jefe. Esta perversa disposición resultaba anómala y perturbadora pues fomentaba la división interna facilitando a la vez que intereses y presiones externas penetraran en la institución destruyendo la disciplina y la mística institucional. El caso de Venezuela y Nicaragua en la actualidad reflejan esa clara intención. Con estas acciones para lograr debilitamiento interno se abría una fase de que habría de lograr sus efectos sobre la antigüedad y meritocracia en la cadena de mando, involucrando aceleradamente al ejército en los hechos políticos por venir. La personalidad de Arévalo, su no disimulada vanidad, su oratoria incendiaria, además de la forma apresurada con que se elaboró la nueva Constitución, la manera sesgada en que se realizaron las elecciones, y la agresiva forma de enfrentar a la oposición política hicieron que ésta se sintiera ya desde los inicios de 1945 arrinconada, excluida y temerosa del curso de los acontecimientos que dieron un giro a la izquierda para dirigirse hacia un tipo de socialismo que los militares rechazaban pues temían pudiera derivar a la implantación en nuestro país de un régimen comunista. Como se puede apreciar en la carta enviada por Arévalo al encargado de negocio soviético en la Ciudad de México en marzo de 1945 a solo 2 meses de haber tomado posesión,
Y para que quede claro a quienes defienden a Arévalo como un demócrata bien intencionado. Los enviados soviéticos se encontraban muy interesados al igual que sus superiores en que el movimiento de masas prosoviéticas estuviera consolidado. Está demostrado, ver las batallas por Guatemala tomo 5 la historia del Partido Comunista de Guatemala PGT, que el principal dirigente sindical de la época Antonio Obando Sánchez y líderes aliados habían asistido desde años antes a varios cursos de adoctrinamiento a Moscú, por lo que la intencionalidad de ambas partes era más que evidente. Frases como 1. El portador de la presente pondrá en vuestras manos el informe más exacto que por ahora puedo daros sobre la situación política y social en Guatemala. 2. Con el atinado consejo de vuestros enviados se ha logrado la unificación de las masas obreras y campesinas en esta pequeña nación. 3. El Congreso integrado casi en su totalidad por elementos arevalistas conocerá pronto de los temas sociales. 4. No debéis preocuparos por la actitud de los exmiembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Son jóvenes e inexpertos, y, en todo caso, puedo eliminarlos cuando la situación los exija. El coronel Arana fue el sacrificado. 5. Os prometo el nombramiento de vuestro amigo Luis Cardosa y Aragón como mi representante en Moscú, para que armonice mejor la relación entre nuestros gobiernos. Como es palpable, la subordinación de Arévalo a los planes soviéticos era axiomática. El 17 de abril de 1945, las fuerzas arevalistas con la intención de fortalecer su plataforma política efectuaron una reunión para concretar la unificación en un solo partido político, al que originalmente se denominó Partido Unión Revolucionaria, quedando bajo la dirección del dirigente arevalista Juan José Orozco Posadas, quien había dirigido inicialmente el Partido de Renovación Nacional PRN para lanzar como candidato a Arévalo. Esta fusión de las fuerzas de izquierda semanas después pasó a llamarse Partido de Acción Revolucionaria, PAR. La presencia comunista en Guatemala se incrementó luego del derrocamiento de Ponce Baídes. Marxistas salvadoreños y latinoamericanos fortalecieron en el año 1945 las actividades de diferentes activistas del PAR y de las federaciones de obreros y artesanos que aspiraban a la legalización del Partido Comunista Guatemalteco. La fundación de la Escuela Claridad como centro de formación marxista fue apoyada en su momento por el dirigente comunista salvadoreño Miguel Mármol Obando Sánchez. Sobre esa época, la línea internacional de los comunistas guatemaltecos en la Internacional Comunista a través de la Internacional Sindical Roja, luego transformada en la Federación Sindical Mundial, FSM, afirmó, para entonces estaba organizado el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEC, con filiales en toda la República, lo que hacía de él un organismo respetable que decidió afiliarse a la Confederación de Trabajadores de Guatemala. La delegación del STEC la integraban los maestros, Margarito Ortiz, Mario Silva Jonama, Ignacio Ortiz, y un jovencito, Víctor Manuel Gutiérrez, que fue escalando hasta secretario general de la Confederación de Trabajadores de Guatemala, CTG, y en el ámbito continental formó parte del secretariado de la Confederación Trabajadores de la América Latina, TAL, culminando su brillante trayectoria al integrar el secretariado de la Federación Sindical Mundial, FSM, que agrupaba todas las centrales comunistas a nivel mundial. El Pacto del Barranco y sus consecuencias políticas. El gobierno de Arévalo vio cómo crecía la polarización del país, pero pese a ello las juergas y devaneos presidenciales fruto de su arrogancia y banalidad, continuaban. A finales de 1947 aún era lejana la sucesión presidencial, pero la división entre las fuerzas políticas de los arevalistas y la oposición era manifiesta. Y ante el estupor de todos se produjo un incidente que intentaron ocultar a la población sus allegados. El 16 de diciembre Arévalo provocó un fatal accidente automovilístico cuando acompañado por Juan José Alejo Sarzu bordeaban el lago de Atitlán y conducía su automóvil gozando de las bebidas y el paisaje con dos bailarinas del ballet de la Unión Soviética que visitaban nuestro país, y en una curva perdió el control del volante y se precipitó al fondo de un profundo barranco, en el lugar conocido como Los Chocollos. El resultado inmediato fue la muerte de sus acompañantes y golpes, fracturas y contusiones para Arévalo. Al conocerse en la ciudad capital la noticia cundió el pánico entre los políticos cercanos al gobernante al saberse que peligraba su vida y que de sobrevivir podría quedar afectado en sus facultades necesarias para la conducción del gobierno, hecho que, de presentarse, le impediría continuar en el ejercicio de la presidencia. Fuente, Las batallas por Guatemala, tomo 1. Continuará.